Continuar con la quinta característica del Sermón del Monte, donde Jesús enseñó la cultura del reino. Y hoy vamos a ver el verso 7 de San Mateo 5. Y dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La quinta característica entonces es ser misericordioso. Tenga la bondad de sentarse. Gracias, Señor Jesús. Este es el pasaje que yo me grabé y me memoricé desde que me convertí. Fue el que más me impresionó. Porque el Señor dice, más adelante dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y les dijo, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces, en la cultura del reino, ser misericordioso, ser compasivo, mostrar compasión por los demás, estar activo en la compasión es importante en el reino. Pero para entrar en este aspecto de la cultura del reino de Dios, es necesario considerar una declaración que nuestro Señor Jesús hizo. En Mateo 9:13 dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra versión agrega, porque no he venido a llamar a justos, sino al arrepentido. Imagínense, hermano. O al arrepentimiento, dice otra versión. Amén. Claramente se ve que este aspecto hay que entenderlo. No vendrá por una oración. La misericordia no va a venir, hermano, por un derramamiento de unción o como un don del Espíritu Santo. Jesús dijo que había que aprenderlo. Por eso dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Hay que aprenderlo. Entonces consideremos los aspectos bíblicos que nos van a enseñar esta noche. Amén. En Lucas 6:35 dice la Escritura: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Wow. Verso que sigue dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Tremendo, ¿eh? Es que Dios es diferente y esta es la cultura del reino de Dios y tenemos que aprenderla. Amén. Dice que amemos a nuestros enemigos, porque fácil es amar al hermano, ¿verdad? Lo amo, hermano, te amo, hermano. Ay, yo también te amo. Lo difícil es amar al enemigo. Pero ahí dice: antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad,
no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Wow. A ver, diga conmigo, ¿quién entiende a mi Padre Celestial? ¿Verdad? Porque le aseguro que usted lo quisiera agarrar de la garganta y retorcerle el pescuezo como una gallina antes de hacer sopa de gallina. ¿Verdad que sí? Pero Él no. Dice Él, mi cultura es diferente a la cultura de la tierra y a la cultura de ustedes. En este pasaje claramente nos está mostrando que la misericordia a la que somos llamados debe adecuarse a la que manifiesta el Padre. De tal manera que podríamos decir hoy que esta misericordia se caracteriza porque en ella primero prevalece la ley del amor y no de la lástima. Es que ese es el problema, que muchas veces hacemos cosas por lástima, pero no por amor. Y en la cultura del reino, Él todo lo hace por amor, porque Él es amor. Muchas personas realizan actos buenos, pero su origen no está en el amor, sino que está en la lástima. Segundo, que el quehacer diario siempre debe ser lo bueno. Y tercero, que la ayuda que se dé en el desarrollo y beneficio de los demás debe de ser desinteresada. Qué tremendo, ¿va? No, mi hermanita, yo le ayudo lo que usted quiera, pero también usted ayude a este pobre corazón quebrado. Y ahí va por otro lado, ¿verdad? Ahí ya no va, hermano, con amor, sino que va con interés. ¿Ah, que sí? Y el Señor no es así. Ahora, en Lucas capítulo 10 hay una historia que yo le quiero vaya contar a usted, porque el Señor la contó a todo aquel que lee la Biblia. Pero por si acaso usted no se acuerda y usted no lee la Biblia, ¿verdad? Es Lucas capítulo 10. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos a empezar desde el versículo 30 y vamos a ir hasta el 37. Y dice: respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlos y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por el camino y cuando lo vio, diga conmigo, cuando lo vio, pasó. Mire, era sacerdote el que lo vio, el primero que lo vio era sacerdote. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también los de la alabanza, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino también, igual el sacerdote. Pero cierto misionero, vamos a decirle el samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo,
y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, al que le estaban contando, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Quiero hablarle esta noche de una misericordia activa, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y entonces dice que esta historia, que este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole dice que fue movido a misericordia. El trato del samaritano con el hombre herido fue bueno, pero la pregunta que resalta es ¿cómo reaccionamos nosotros ante el infortunio o las heridas de alguien que está caído? Quiero que veamos las acciones de la misericordia. Primero, acercarse al herido. Debemos entonces ir acercándonos y no ser espectadores solamente, sino que hay que ver en qué se le auxilia al herido. Dice que le vendó las heridas. No dice que fue y le hizo un zoquete y le apretó ahí para que ya no le siguiera saliendo la sangre. Porque, hermano, apretar es una forma de lo que la gente hace. Cuando a pesar de la situación difícil en que alguien está, hermano, no solo le meten el zoquete para que se le calme la sangre, sino que empiezan, hermano, a decirle, yo no sé para qué andas saliendo de noche, por eso te pasan estas cosas. Él no necesita regaños y ya está medio muerto. Hermano, qué terrible, porque fíjese que la misericordia, hermano, diga conmigo, la misericordia no recrimina. La misericordia, hermano, no lo trata de una forma pesada. No le dice, ¿por qué hiciste esto? Bien te lo dije. Yo sabía que tu madre tenía razón, hermano. Como que es tiempo de regañarlo, es tiempo de auxiliarlo, es tiempo de vendarlo, es tiempo de echarle, hermano, aceite y vino. No es tiempo de regañar, es tiempo de vendar. Y él le vendó las heridas, el samaritano. Pero dice que le echó aceite y vino. Ahora, si yo no tengo unción y gozo y alegría y fortaleza para el herido, no tengo aceite ni tengo vino para darle. Y por eso hay mucha gente que mejor regañan y acusan, porque no tenemos vino y no tenemos unción. Y mire que me meto ahí para que usted no se sienta así como, ¿verdad?, agredido por el pastor. Amén. Dice también que lo puso sobre la cabalgadura. Y esto es muy interesante porque yo no puedo dejarlo donde está. La misericordia me empuja a sacarlo de ese lugar de problema que se encuentra, y esto provoca un cambio de lugar del que está herido. Nadie dice amén, ¿verdad? Bueno, no hay problema. ¿Y para dónde hay que llevarlo? Para el mesón, porque al mesón lo llevó. Y dice que le dijo al mesonero que lo cuidara, porque el mesón es la iglesia. Son las iglesias y las congregaciones, ese es el mesón.
que son los hospitales espirituales en donde se sanan los heridos. Lo lindo es que se sane el herido porque él pagó por 2 días, ¿ok? Pero hay heridos que se acomodan, hermano, y se quieren quedar 3 años, 4 años, 5 años. No es así la cosa. Es solamente mientras sanas de tus heridas. Amén. Es mientras sanas. Como dicen allá en Argentina, pero no te hagas concha, dicen por allá, ¿verdad? Y entonces, ahora, si a usted le gustó el lugar del mesón, entonces, hermano, entonces el mesonero le va a tener que decir, mira, mientras viene tu Señor, empieza a pagar una cuota, ¿verdad? Diga conmigo, hay que pagar una cuota. A ver, dígale que está a su lado, hay que pagar cuota cuando llegas al mesón. Amén. Aleluya. Aleluya. Cubrir los gastos de la recuperación del herido. Amén. Yo quiero que observe lo dicho por el Señor en el final del verso 37. Él le dijo al mesonero, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el samaritano? Entonces dice, bueno, llegó, pagó por 2 días y dijo, cuando regrese, si es necesario que se quede más tiempo, yo pago el tiempo que quede, pero que se recupere. Y entonces les dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo como pastor he tenido la oportunidad de aconsejar a muchas parejas y padres en el desarrollo de sus responsabilidades, hermano, familiares sobre todo. La responsabilidad familiar es muy linda y la responsabilidad en el matrimonio es preciosa también, hermano. Pero muchos de nosotros fuimos criados así como nuestros abuelos criaron a nuestros padres. Y por esa razón es que en la mayoría de casos nosotros, hermano, tratamos a nuestros hijos con rigor, con dureza en la corrección de sus errores. No es ajeno a nuestra cultura la utilización del cinto o del cordón de luz eléctrica o de la vara, o como mi madre, de agarrar las sillas del comedor y aventarlas como que fuera hermano beisbolista. No, en nuestra cultura, hermano, en la corrección de los errores, no es ajeno, hermano, que nosotros corrijamos en muchos casos con instrumentos más fuertes que el cinto y que fueron utilizados para tratar de disciplinarnos. Y hoy en día queremos hacer lo mismo porque no queremos aprender la cultura del reino. Y la cultura del reino no es así. La cultura del reino dice, porque ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, no, si es que al chamaco hay que darle. Hermano, yo le pido perdón porque yo así era y así he sido. Hasta mis hijos me los he fajado, hermano. Pero es que la cultura del reino no es así. Si ya cometieron el error, ahora con amor hay que restaurar el error. Amén. No con vara, no con cinto, no con alambre de electricidad, no con la pala, hermano, no quebrarle las escobas y los garrotes al chamaco. No es así. Recuerdo una de las confesiones que he oído algunas veces, hermano, y ha sido de aquellas personas que vienen y es triste cuando la persona dice, es que yo no sé lo que es el beso de mi padre o un abrazo de mi madre. Hermano, qué terrible es que no le expresen el amor a sus hijos. Esto es lo más triste que yo he oído
en las confesiones de parejas que han sido afectadas cuando estaban pequeños y de hombres ya grandes. Es que a mí nadie me enseñó el amor, por eso soy bravo, por eso soy así, hermano tetunte, hermano, que yo no sé si entiende el arameo, ¿verdad? Por eso es que soy como piedra, una piedra en el camino. Yo diría una piedra en el zapato, es peor todavía. No le pasó a usted andar una piedra en el talón del pie, hermano, no puede uno ni caminar. Empieza a cojear. Y entonces ellos, hermano, han contado que nunca les expresaron amor. Jamás les dieron un beso que ellos recuerden, mucho menos un acercamiento comprensivo y amigable cuando cometíamos un error. ¿Sí se acuerda? ¡Ja! Van a ver. ¿Quién lo hizo? Fulanito de tal. A los 3 hijos me los voy a fajar. Hermano, ¿y qué culpa tenían los otros 2 hermanos? Pero como la abuela le enseñó así a la mamá, y la mamá pasó por todo eso, que hasta le tiraron el plato al suelo para que comiera en el suelo porque no se callaba cuando estaban en la mesa. Y como aquellos viejos de aquel tiempo, hermano, eran duros, severos. Yo conozco un hombre que tiene ya casi 83 años, que su padre lo colgaba en un árbol de los pies y quedaba con la cabeza abajo. Y cuando hermano no le hacía caso, lo metía en un saco y ¡fuan! Lo colgaba en el árbol. Y aquel chamaco, hermano, qué terrible. Cuando yo miro cosas así y oigo, hermano, yo digo, Padre de la gloria, yo tuve una niñez calidad. Lo único que hizo mi madre es aventarme la silla y quebrársela a mi hermano el mayor. Y mire, mi madre era tremenda. Le quebró la silla en la espalda y las patas salieron así, mire. Una le cayó a mi hermano Jorge y la otra me cayó a mí. O sea que a los 3 nos fajó de un solo sillazo. Y ahí llorando, hermano, con el chindondo. ¿Cómo le dicen allá en México? ¿Cómo? El chipote en la frente, hermano. Tremendo. Pero cuán necesario es atender a ese aspecto que nos marca la cultura del reino. Fíjense que observamos en la historia del hijo pródigo, por ejemplo, la manera de ser del padre. Y yo creo que debemos de aprender de él, porque las cosas pueden mejorar considerablemente, hermano, en las relaciones de padres e hijos, al imitar esa conducta de misericordia. Fíjese que la misericordia en la familia, por ejemplo, la marca esa historia. Dice Lucas capítulo 15, versículo 20. Vaya conmigo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y dice, hoy sí va a ver este desgraciado lo que le voy a hacer. ¿Así dice? Y dice que, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué actitud. Es que la cultura de arriba no es igual a la cultura de aquí abajo. Es totalmente diferente. Este hijo, fíjense que era un hijo que no era ejemplar. Este hijo había deseado la muerte de su padre cuando le pidió la parte de la herencia que le correspondía. Y ahora había malgastado toda su herencia al desarrollar una vida perdida y licenciosa. Había deshonrado al padre, su apellido, su educación, etcétera. Lo había hecho pedazo al viejo. Lo había hecho pedazos con las actitudes. ¿Cómo nos sentimos los padres cuando nuestros hijos, hermano,
Salen por ahí de que nos hablan por teléfono, usted es fulano de tal. Sí, sí, yo soy. Aquí tenemos a su hijo, a su hija, lo encontramos robando. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Y uno sale, hermano, y llega uno y dice, ¿y qué fue lo que hizo? ¡Ja! ¿Qué fue lo que no hizo? Porque tenemos una lista entera de lo que hizo. Y el verdadero padre dice, mi amor, ¿por qué hiciste eso? No te preocupes, yo pago. Saca la chequera, ¿cuánto es? Son $5,000 de fianza. Y hermano, a sacar la chequera. Y ojalá, esa es falta de fe, ¿verdad? Y quiera Dios que tengas en el banco los $5,000. Porque si no, el chamaco, la chamaca va a quedar allá adentro. Amén. ¿Y cuánto fue lo que se robó? $980. ¿Y no sería mejor que yo les pagara a la tienda los $898? Y usted me perdona por... ¿Qué perdona? Aquí estamos allá en la policía y aquí esta es la ley. O si no, se va a corte y va a tener que pagar cárcel y va a tener... Y hermano, y uno como es padre, mira hasta de dónde saca, ¿verdad? Y la esposa, si ya está viejita, hermano, saca sus billetitos de ahí de adentro, ¿verdad? Tremendo, hermano. La cosa es que mi hijito no se quede en la cárcel, yo lo saco a como dé lugar. Y entonces fíjese que este hijo era tremendo, hermano. Se perdió. Y sin embargo, la misericordia del Padre se manifiesta activa. No solo lo abrazó, sino que también le devolvió la posición de hijo. Y dijo, mi hijo que estaba muerto, ahora lo hemos hallado que está vivo. Y por favor, le dijo a sus siervos, báñenmelo. Y de una vez se sacó el anillo. Tú no vas a ser siervo, tú eres mi hijo. Yo te restauro en tu posición y véngase para la casa a vivir con nosotros. Y ya tenía 45 años. ¿Usted haría eso con sus muchachitos preciosos? ¿Ah? Es que esa es la pregunta, ¿qué harías tú? Porque la cultura del reino es totalmente diferente a nuestra cultura. En nuestra cultura, no hay que enseñarle al chamaco que eso no se hace. ¿Verdad que sí? Hay que dejarlo dormir en la calle. ¿Qué importa si aguanta hambre, si aguanta frío? Hermano, igual al padre que cuando te vio tirado en la posilga, te dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando llegaste que ya no valías ni un 5, que el diablo te andaba vendiendo por nada. Llévense a que ya me aburrí de no hacer nada en el infierno. Llévenselo. ¿Se acuerda? Cuando andaban vendiendo a la esposa de Oseas. Y le dijo, ya cállate, yo la compro. Igual como hizo Jesucristo cuando te encontró a ti y a mí, que no valíamos nada. Pero Él dijo, yo lo compro, yo pagué el precio con mi sangre. Y nos restauró y nos amó con amor eterno. Te he amado, nos dijo. Y no nos reclamó nada, sino que solo vendó nuestras heridas. Como aquellos perritos que han pasado golpe y golpe y golpe, y aquellos perritos que han estado allá en el este del país y todos ahí con calentón, y esos perritos, hermano, temblorines, hermano.
Cuando tú estás aguantando frío en tu camita con tu doble cobija, y hay veces que hasta 3 cobijas, y todavía sientes frío, ¿cómo estarán los homeless afuera del freeway? ¿Te has puesto a pensar? ¿No te han dado ganas de salir con todos tus, esas tus jackets? A ver, ponte de pie, hijo. Me gusta poner este de ejemplo. A ver. Esa le gustaría mucho a un homeless que yo he visto que le queda cabal. Sí, porque él ahí en su casita de estar bien, hermano. Una esposa que le eche una pierna y ya con eso. Un abrazo de osa, ¿verdad? Y ya lo tiene bien calientito. No necesita esa jacket, ¿verdad que no? Sí, hermano, ¿cuántas veces no te ha dado tristeza y en la misericordia? Yo en la misericordia siempre ando 2 o 3 jackets. Cuando miro a alguien, me paro y se la doy, hermano. ¿Quieren $1? No, te voy a dar $1, te voy a dar algo mejor. Una buena jacket, un buen suéter. Porque ese es el amor del Padre. El amor del Padre es que nos vio a nosotros, hermano, que no valíamos nada y no le importó, porque el amor de Él cubre multitud de pecados. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Pues fíjense que el Padre no solamente lo abrazó, sino que le devolvió su posición en la casa como hijo. Y mire qué actitud de misericordia de ese padre de familia. Es que el padre tiene que entender que, hermano, Dios ama la misericordia. Dice que Él ama la justicia y la verdad en lo íntimo. La justicia es misericordia. El ser misericordioso es justicia de Dios. Amén. Aunque no les guste a los que no les gusta la misericordia, hermano. Pero ahí dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero preguntarme en este momento, ¿cómo reaccionamos nosotros o cómo actuamos con nuestros hijos ante sus acciones negativas? Porque la falta de misericordia, hermano, muestra la cultura que tenemos. Voy a repetir, la falta de misericordia muestra tu cultura que tú tienes y que yo tengo. Romanos 1:31 dice: necios, desleales, sin afecto natural, o sea, sin amor. Diga conmigo, sin amor. Amén. Implacables, o sea, como desenfrenados, ¿verdad? Que no tienen freno, hermano. Sin misericordia. Así dice Romanos 1:31. Pero mire lo que dice Segunda de Timoteo 3:3. Mire lo que dice: sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. ¿Se da cuenta cómo implacables quiere decir desenfrenados? O sea, no tienen frenos, se les fueron los frenos. Amén. Dice salvajes, aborrecedores de lo bueno. Hay padres que son así y hay madres que son así. Sí, hermano. Y es terrible. Y entonces, hermano, la cultura que se desarrolla sin el reconocimiento y sin el temor de Dios carece completamente de esta virtud tan necesaria para el desarrollo del ser humano. Si el ser humano no experimenta a Dios, nunca experimentará el verdadero amor. Jamás. Porque el único que verdaderamente ama es Dios. Amén. Entonces, la manifestación de la misericordia debe de ser con alegría, según se nos enseña en Romanos 12:8. Mire lo que dice: el que exhorta, en la exhortación
el que da con liberalidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Qué lindo es ayudar a alguien alegre, ¿verdad? Amén. De veras, hermano. Pero esto es lo que Dios hace. Esta es cultura de arriba que tenemos que aprender. Y hermano, no es tan fácil aprender esta cultura. Amén. No crea que es tan fácil. ¿Por qué le digo que no es tan fácil? Porque usted lo hace una vez y ya la segunda vez dicen, vete para allá que aquel está dando. A mí me pasa en la línea todo el tiempo que paso de Tijuana para Estados Unidos, para San Diego. Le doy a alguien que vino a pedirme, que dice que fue expulsado, lo deportaron y viene y uno le da, hermano, unos sus $5 y uno dice, gracias, Señor. Al ratito ya vienen como 10. Ya fue y anunció por todos lados, hey, ese cuate te va a dar. Ese no te va a decir que no. Y ya línea hacen, hermano. Sí, o sea que la gente se aprovecha. Pero Dios, hermano, jamás se cansará de hacer el bien. Amén. Muchas personas hacen cosas buenas, pero su motivación no surge del amor, sino que surge de otros intereses. Y estas acciones las realizan para ganar un escalón de mérito por algún fin personal que persiguen. Hay gente que no hace nada sin que le den algo, ¿verdad? O por lo menos un aplauso en la iglesia, ¿verdad? Y a pesar de su buena acción en sus corazones, no está la alegría de ayudar, sino la ambición, ya sea fama o reconocimiento solamente. Es que eso es terrible, hermano. No hay cosa más linda que ver a una persona necesitada y abrir las puertas y decirle, no hay problema, te trajeron al mesón o tú solito llegaste arrastrándote al mesón, no hay problema, aquí estamos para ayudarte, ¿verdad? Y levantarlo, hermano. Un día vino uno al mesón aquí y entonces le dimos el lugar y fuimos con mi esposa a comprar y dar, y le dimos ropa y le dimos buenas cosas, y al final del día terminó, hermano, pidiendo prestado a un hermano, se lo bajó y a otro le pidió un carro y se lo llevó para Tijuana. O sea, los dejó sin carro y sin plata, y a nosotros ni siquiera nos dijo, gracias pastores por la ayuda que me dieron. De repente dije yo, ¿y el fulano de tal? Como dijo mi madre, jejue, ¿verdad? Y le pregunta el evangelista, oh, sanó, tiró las muletas, la viejita, jejue. Le dijo el janiche, le dijo, no, jejue de hocico. Se cayó de la tarima, ahí estaba la pobre viejecita tirada allá abajo, hermano. Le quitaron las muletas, tenía que... Ahora, hermano, la misericordia debe de ser parte de nuestra vestimenta cristiana. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revestíos de tierna compasión. Diga conmigo el revestimiento. Dice bondad, humildad. Diga conmigo humildad. Dice mansedumbre y paciencia. O sea, paciencia puede ser mansedumbre y de tolerancia. Amén. O sea que tenemos que ser revestidos de todo esto. Pero dice Efesios 4:24, dice que el revestimiento, dice
dice que el vestido es del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces ese es el vestido que nosotros debemos de tener, que debemos de saber que tenemos. Dice revestidos del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cuando enseñamos, a mí me gusta, hermano, recordar algunos dichos populares que se dicen, hermano, y uno de esos dichos es, hermano, del árbol caído hacemos leña. ¿No le ha pasado a usted? Yo tengo mi finquita allá en Coatepeque, en el lago de Coatepeque, que tenía más de 4,000 árboles de café y también tenía árboles frondosos de madera. Y cuando llego a verla con mi esposa, hermano, tenía como 2 arbolitos de café y tenía como un palito ahí y los demás tumbados, hermano, habían hecho leña de la madera. Pero este dicho, hermano, este dicho del árbol caído todos hacemos leña, dando a entender que cuando vemos el infortunio de una persona, somos muy dados a señalar, somos muy dados a acusar, somos muy dados hasta condenar tal situación. Y esto es muy común entre la gente que no conoce o no quiere cambiar su cultura por la cultura del reino. Qué terrible, hermano, porque fíjense que la advertencia que nos hace la palabra de Dios, hermano, mire cuando dice Santiago capítulo 2 versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. O sea, la misericordia triunfa sobre todo juicio. Qué precioso, hermano. Ahora, yo quiero que vayamos a comer, por eso voy a ser bien breve esta noche. Amén. Porque yo no sé usted, pero yo no almorcé, así es que yo tengo hambre. Yo quiero que aprendamos, hermano, a hacer misericordia. Porque también está escrito que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Mira lo que dice Proverbios 11:17. Vaya conmigo a Proverbios 11:17. Cuando lo tenga dice amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, mira lo que dice. Y después vamos a ir a Mateo 34 al 40 y ahí terminamos. Dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Wow. Repito, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y dice el verso 38, ¿y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow.
Cada vez que usted aplica la misericordia a una persona, usted se está haciendo el bien. Usted se hace bien a usted mismo. Pero cuando usted es cruel con esa persona, usted mismo se hace daño. Porque el reino de los cielos es siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Solo para que entienda este pasaje, le voy a dar un poquitito más en San Mateo. Vamos al 42. Dice entonces, el 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, híjole, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que no era para ellos. Pero como ellos solitos, por ser crueles, se hicieron daño a sí mismos. Y dice ahí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Yo cierro mi Biblia y le digo, Señor, el mensaje es cultura del reino, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y lléname, Señor, con tu